Buenos días, mi nombre es Betsaida Yanira García Huerta y yo les presentaré el tema de dependencia entre México y Estados Unidos. Antecedentes. En los antecedentes me enfoqué en hechos históricos que manifestaran la dependencia entre México y Estados Unidos. En primera instancia tenemos que desde la etapa colonial México ha dependido de una nación central. En el siglo XIX, el país registró una inestabilidad política y fue una pieza en disputa de los españoles, franceses y estadounidenses, en la cual Estados Unidos predominó. La paz llegó con Porfirio Díaz en 1876 con las inversiones estadounidenses, inglesas y franceses en ferrocarriles, minería, en el comercio, inclusive en el petróleo. En el siguiente punto tenemos los tratados de Bucareli. Con esto se acordó con Washington que no se afectaría a sus empresas, debido a que con la promulgación de la Constitución Política de 1917 incitó a algunos extranjeros en contra del presidente Álvaro Obregón. El siguiente punto es la Gran Depresión. En el ámbito internacional, la Gran Depresión deterioró la economía estadounidense e impactó a la mexicana, cuyo Producto Interno Bruto decreció en 1932. Este acontecimiento inició debido a la menor demanda europea de alimentos estadounidenses luego de la Primera Guerra Mundial, situación que provocó un exceso de productos agrícolas y se rezagó el ingreso hacia los campesinos frente a la industrial. También se redujo la compra de insumos agrícolas, lo cual dio inicio a la caída generalizada del mercado estadounidense, lo cual dio como resultado también el siguiente punto, que es la caída en la bolsa de valores en octubre de 1929. En este punto, al principio del siglo XX, la innovación tecnológica impulsó la productividad, aunque también el desempleo y la desigualdad, porque el ingreso laboral se rezagó frente al del capital, lo cual dio como resultado el debilitamiento aún más del mercado estadounidense, lo cual dio como resultado este punto. El siguiente punto tenemos la Segunda Guerra Mundial, era dorada de Bretton Woods. La era del Bretton Woods. Cuando la planta productiva estadounidense surtió al mercado para apoyar la recuperación de Europa y Japón y al de los productos originados con la nueva tecnología, México aprovechó tal bonanza y vivió su milagro económico de un crecimiento del PIB anual mayor al 6%. Sin embargo, la economía estadounidense redujo su dinamismo en los años 60 debido al impacto del embargo petrolero en sus costos de producción, lo cual redujo su competitividad, y la recuperación lograda de Europa y Japón hizo menos necesaria la oferta estadounidense, lo cual dio como resultado que se enfrentara a una mayor competitividad. Después tenemos el último punto, que es el fin de la era dorada, la cual llegó en 1973 cuando se dio la inconvertibilidad oro-dólar y el embargo petrolero impulsó esta inflación. En este entonces México vivió su auge petrolero, pero la caída internacional de su precio en 1981 y la política económica local hicieron que su PIB cayera en 1982, lo cual dio como inicio al estancamiento y el crecimiento del desempleo y la inflación. Para atacar estos problemas, especialmente el de la inflación, se aplicó una política que cambió de proteccionista a libre mercado por la vía de la disciplina fiscal, sin lograr tales fines, excepto el de reducir la inflación, dio un mayor crecimiento al desempleo, lo cual esto no se vio en Estados Unidos, sino solamente en México. El planteamiento del problema. En este tenemos que el grado de dependencia de la región respecto a los centros del poder del mundo industrial capitalista ha aumentado. El problema aquí es que la autonomía de México se reduce por la alta dependencia
que tiene hacia la economía estadounidense. En la actualidad, la creciente dependencia entre estos países provoca que cualquier cambio significativo en la economía de Estados Unidos repercuta generalmente de forma negativa en la economía mexicana. Para entender mejor el planteamiento del problema tenemos que desarrollar dos conceptos claves. El primero es la dependencia, en la cual Dos Santos define a la dependencia como una situación condicionante en donde un grupo de países tiene condicionada su economía por el desarrollo y expansión de otra economía a la cual aquella está sujeta. Prácticamente es la influencia de un país más fuerte sobre el otro. De esta forma, el carácter de la dependencia se hace presente cuando un país se puede desarrollar por sus propios medios, mientras que el desarrollo en el de otro país está determinado por el reflejo del crecimiento del país que es más fuerte. Después tenemos el siguiente concepto, que es el proceso de industrialización. El proceso de industrialización tiene un límite dado por la enorme dependencia de los bienes de capital que son importados. De esta manera, la tecnología y su desarrollo se ven obstaculizados y frenados del despliegue del equilibrio del tal sector. Esto lo podemos ver tanto en América Latina, tanto como en México, en donde este proceso de industrialización dependiente fue mediante una actividad subordinada a la producción y la explotación de bienes primarios, en el cual su centro del proceso es la acumulación. Sin embargo, aquí existe una excepción a la regla, la cual es cuando estalla una crisis de los países desarrollados, o ya sea por guerras o alguna coyuntura de alcance internacional. En esta, el eje de acumulación se traslada del proceso primario exportador al de industrialización, pero esta industria es completamente hacia la exportación. En esta situación de caída del mercado externo e impulso del mercado interno, parecería que los países dependientes se encaminarían hacia la ruta de los países más avanzados. Sin embargo, la realidad no es así, debido a su industrialización débil y que ésta solo se ensancha cuando los factores externos lo permiten, y aunque ésta genera la producción que demanda tanto el mercado interno como los excedentes de este para el mercado externo, la industrialización no crea su propia demanda, sino ésta nace para atender la demanda ya existente en función de los requerimientos de los países avanzados, lo cual causa que los países tengan más dependencia hacia los países más desarrollados. Por ejemplo, un ejemplo de dependencia económica, tenemos el caso de capital norteamericano, que durante el 2015 representó el 51.7% de las inversiones extranjeras directas que recibió México. En el año 2015, estas inversiones representaron el 98.2% de la cuenta financiera de este país. Y por si fuera poco explicar el nivel de dependencia, para el año 2015 la cuenta financiera mexicana no pudo compensar el déficit de la cuenta corriente, provocando una pérdida de reservas internacionales. Otro ejemplo que tenemos de dependencia económica de México con Estados Unidos es que durante el 2015 el 81,2% de las exportaciones mexicanas fueron compradas por este país. Las importaciones de México tienen origen estadounidense en un 47,3%. El saldo de la balanza comercial mexicana es negativo año con año, y en 2015 alcanza un déficit de 14 millones, evidenciado por un lado la insuficiencia de saldo comercial con Estados Unidos y por otro lado el peso del comercial bilateral de las cuentas del país. En la gráfica que tenemos a un lado es un poco más actualizada. Dice, se acentúa
En el año 2018, el déficit comercial entre Estados Unidos y México es más pronunciado de los últimos 10 años. Esto lo podemos englobar en un solo término, el cual me llamó mucho la atención, el cual es la neodependencia. La neodependencia se da en la etapa actual bajo el marco del neoliberalismo. Después de varias décadas de haber dirigido la producción tanto hacia el mercado interno como el externo, ahora los productos y la esfera de la producción se encaminan hacia el mercado externo, especialmente norteamericano. Pero no todos los productos se exportan, solo un pequeño grupo de ramas de actividad son de interés particular para la economía norteamericana, con la propiedad y el dominio de las empresas transnacionales. Con esto podemos englobar la situación que tiene México en la actualidad con Estados Unidos. Después de esto tenemos las propuestas. Para disminuir la dependencia que tiene México con Estados Unidos, una de las propuestas sería el profundizar y buscar otros mercados a través ya sea a través de firmas oficiales de tratados o acuerdos con otros países, no solamente con Estados Unidos, lo cual traería como resultado el favorecimiento debido a que reafirmaría nuestra soberanía. Esto sin importar la magnitud de los mercados o la posible potencia que estos tengan, para que esto dé como resultado una diversificación de los canales comerciales de nuestro país. Sin embargo, para que esto se dé con éxito, se tendría que dar el fortalecimiento del mercado interno, el cual sería la segunda propuesta para disminuir la dependencia. Por último, tenemos la conclusión. Debemos de tener en cuenta que México depende mucho más de Estados Unidos que Estados Unidos depende de México. Por ejemplo, en materia de comercio, los Estados Unidos son el más importante socio comercial de México y con mucha distancia de respecto del país que ocupa el segundo lugar. En 1975, los Estados Unidos absorbieron el 60% de nuestras exportaciones y fueron proveedores del 62% de nuestras importaciones. Si bien México ocupa el cuarto lugar como cliente de los Estados Unidos y el quinto lugar como proveedor, esto no se debe al alto grado de la diversificación del comercio norteamericano, pues en realidad absorbió el año de 1975 solo el 4.7% de las exportaciones norteamericanas y participó con el 3.1% de las importaciones de este país. También debemos de tener en cuenta que la interdependencia y la dependencia no es lo mismo, debido a que cuando analizamos esta relación esto es en base en una estructura dependiente en vez de una interdependiente, debido a que si observamos el grado de interacción entre ambos países ha llegado al punto de que lo que sucede en ambas sociedades o las políticas que adoptan cada uno de los gobiernos tienden a tener repercusiones generalmente negativas hacia el otro lado, lo cual con esto podemos concluir que la relación que tiene estos dos países es más dependiente de un lado que hacia el otro. Por mi parte es todo.